Continuamos con el desarrollo de su programa La Mirada. Como les dije antes de la pausa, Aneudi Santos es uno de los productores de contenido en redes sociales que ha generado un mayor crecimiento y una plataforma que ya no solamente produce su contenido a través de sus redes y en sus plataformas, sino que se ha convertido, y te felicito Aneudi por esa iniciativa, Gracias. en un promotor y en un propulsor de que personas que tengan interés de hacer lo propio puedan hacerlo a través del alquiler de espacios, de estudios y equipos para motivar el crecimiento de la opinión y del podcast en República Dominicana. Tratando de contribuir a... Aquí se usa mucho el tema de limpiar el contenido, porque estas plataformas nos permiten a personas que tienen cosas interesantes que decir, más allá de los OEs, o aparte de eso, pues también trascender. Claro, claro, claro. Y es controversial él, no se crean, se genera muchísimo lío también. Aquí tenemos un ejemplo, por cierto, Elvin de eso. No, ahí voy. Elvin Calcaño es un profesor universitario, es politólogo, es una persona con vasta experiencia. Ustedes saben que ella es parte de nuestro equipo, nos honra siempre con su presencia. Joven cada vez. intelectual dominicano. Y una figura conocedor de la historia y del análisis. Y una figura que siempre está dispuesta cada vez que lo llamamos. Gracias, profesor Calcaño. Siempre un honor, Víctor, estar aquí. Mi equipo de producción me preparó un guión y entonces me dijo, mira, invité a Aneudi Santos y a Elvin Calcaño para que hablemos de Pero la sabemos cumbre. que tú siempre lo rompes el O sea, guión. no, pero ven acá. Y yo lo voy a dejar a ustedes después de ese palo que trajo Irene. Y digo un palo ¿Qué porque, te dije? porque fue, pero De adelante. háblenme de ese caso de Santiago, ese chofer, Aneudi, Elvin. O sea, tantas aristas que tiene. Yo sé que ese no es el tema central, pero no puedo empezar sin tocar ese tema. Están surgiendo nuevos elementos. Ahora nos enteramos de una supuesta deuda. Pero en todo caso, yo no quisiera que aquí se olvide lo imperdonable. Una persona desangrándose. Aquí tenemos una negligencia, nivel Dios, diría, ¿no? Sí, sí, sí. Que eso no se puede pasar. Dios me por perdone, yo no alto. soy médico, pero esa herida no era para que él se muriera. Digo, lo desangró también, este, seguro le dio por la aorta, por la femoral, bueno, pero lo hubiese podido llevar al hospital, que no era cruzar la calle. Hay un detalle, es que se ve que no hay interés en las personas que están en el entorno en socorrerlo. Claro, porque Dios me perdone, no es lo mismo que hubiese muerto camino al hospital o en el hospital o en la emergencia que lo dejaran desangrar ahí, Elvin. Sí, yo creo que hay varios elementos ahí. La educación, una sociedad con una deuda histórica como la nuestra a nivel educativo, que en el contexto de una sociedad con déficits educativos importantes, suceden este tipo de eventualidades con esas características. Y por otro lado está esto de la sociedad de la espectacularización. Ahora cuando a una gente le pasa un accidente, le ocurre un hecho lamentable, la principal preocupación de quien está en los alrededores de ese hecho es grabar para subir eso en lugar de ayudar. Entonces yo lo marcaría en esos dos elementos. Una sociedad que, producto de ese déficit de educación, el ciudadano tiende a recurrir a la violencia para solucionar conflictos. Es que son corresponsables, Elvin, Aneudi, ¿verdad que sí? O sea, los reporteros, entre comillas, porque si bien es cierto que ellos no lo agredieron, pero le hubiesen podido salvar la vida llevándolo al hospital. Es que es más importante ahora hacerse viral. Es más importante subir pero el video. Aneudi tiene una plataforma. No, ahí yo me voy contigo con lo que dijiste anteriormente, la educación, la cultura. Porque a Aneudi le interesa tener like, y a Aneudi le interesa hacerse viral, y a Aneudi vive de eso y tiene su plataforma. Pero aunque ese sea su diario vivir, aunque esa sea su profesión, aunque ese sea su accionar, no es verdad que Aneudi va a dejar sus valores humanos, su educación, su formación, de que para grabar a una gente desangrándose, para ganar like en vez de llevarlo a una clínica. Pero el asunto es, creo, que el ciudadano que está en la calle, no todos, pero digamos una parte de nuestra sociedad, no entiende que eso que Aneudi tiene es producto de un trabajo de mucho tiempo. La gente cree que se va a hacer viral y se va a hacer Aneudi con un video. De la noche a la mañana. Con un video. Entonces hay un problema ahí. Yo tengo un amigo de Aneudi que viendo la plataforma de Aneudi, un día, nunca te lo había contado, analizándote, te estábamos viendo, y él me decía, Víctor, por cada video de Aneudi o de cualquier plataforma similar, por cada video que se hace viral, que se pega, que genera like, que genera comentario, que se difunde con miles y miles de views, hay por lo menos 6, 7, 8, 9, 10, 11 que no tuvieron ese mismo impacto. Porque no es que todo lo que tú subes Exacto. tiene el mismo impacto. Es así, lamentablemente, y ahora que tocas ese punto, la razón por la cual tú tienes muy poca gente exitosa en YouTube a nivel real
es por eso, porque falta de consistencia. no comprenden eso, que YouTube es una ruleta rusa. Pegan 3 o 5 videos y cuando de repente en 2 semanas no pegan uno, ellos mismos se sacan de circulación. Y Es qué una locura. y qué buena, Neudi, porque también pasa que seguro tú haces mucho contenido y quizá el que tú menos esperas es el que se pega. Ha pasado. ¿Verdad que sí? ha pasado. Pero mira, Tú dices, déjame entrevistar a Elvin, que voy a dar un palo. Y tú haces una gran expectativa, quizá con un tema X, y quizá no hace tanto. Y tú dices, déjame salir de Víctor, déjame salir de esta persona. Y ese es el que genera más. pero también puede pasar que yo grabe 7 videos con él y de esos 7, 2 se vayan viral. Hay un factor aleatorio y de azar ahí que hace que ese sea un mundo desafiante y fascinante. Pero mira, hay gente que le ha ido muy bien en YouTube, viviendo de su intelecto, de su conocimiento. Hay perfiles en América Latina como el de Elvin que han posicionado sus canales y han hecho mucha plata. Pero tienen su público, porque quien consume el contenido de calidad que generan algunos actores como ustedes, tiene un público segmentado. Por lo general, la mayoría de la gente prefiere irse a producir situaciones que ellos consideran que sean más simpáticas o más vendibles. Pero a ver, un video de 5 millones de visualizaciones de cualquier productor de contenido mainstream versus un video que genere 500,000 visualizaciones hablando de un tema geopolítico. Sin lugar a dudas, Claro, pesan más claro. esas 500,000 visualizaciones Claro, que los 5 millones del otro. tienes razón. Porque es un público pensante, es un público que está detrás de un contenido que realmente incide. ¿Tú me permites hacerte una sugerencia, una exhortación en el aire? Adelante. Así como tú patrocinas y promueves que se replique tu ejemplo y has puesto a disposición tus estudios, tus equipos y toda una plataforma, por favor, contempla la posibilidad de dedicarte a formar, a dar charlas, a explicar, porque YouTube es un mundo, las redes sociales es un mundo. Explica cómo se monetiza, cómo se produce, cómo se sube, cómo se diseña, todo eso que tú haces en tu laboratorio para que personas que quieran verte y seguirte como ejemplo puedan conocer y aprender de ti. Lo podemos contemplar, pero más que desde el punto de vista de hacer contenido en YouTube sobre el hecho del tema social. Claro, sobre En el temas. sentido de que aquí tenemos una cámara de comunicadores que viven todo el tiempo criticando las cosas del país, pero supuestamente denunciando cosas, pero en verdad lo que hacen es instaurar en el colectivo un sentido de pesimismo. Y es algo inmoral. ¿Por qué? Porque ellos hacen dinero con eso, pero están reseteando la mente de mucha gente que se cree ese cuento de que República Dominicana está mal. Cuando este país tiene 30 años no menos de desarrollo económico sostenido. Y de crecimiento. Sí. Y quien se monta en esa ola deja de capitalizar esa realidad. Y Edwin, ya voy, Edwin, yo lo voy a entrevistar, le voy a preguntar ahora de Barcelona y a Elvin también, pero déjame sacarle el jugo, que él tiene material por ahí, déjame exprimirlo. Yo sé que él no quería, pero yo lo llevo ahí. Escúchame, que estaba hablando con él. No. Elvin, un abrazo a nuestro... Dice Edwin, que sí, pero yo también tengo que hacer mi trabajo y tengo que ponerte en el guión. Mira, ay, si Lisette estuviera aquí. Miren, señores, vámonos para Barcelona. Profesor Elvin Castillo, politólogo, especialista en el análisis de geopolítica. Aneudi Santos, comunicador, analista político también. ¿Qué hacía un ministro del gobierno dominicano en Barcelona en una cumbre convocada por un presidente izquierdista, opositor a Trump, y acompañándolo en el escenario presidentes con un modelo económico, político y social antagónico a la administración Trump, cuando nuestro presidente, nuestro gobierno, nuestro país ha mantenido una alianza muy estrecha con la administración Trump y los Estados Unidos? Bueno, yo creo que hay que desmitificar un poco, en mi opinión, la naturaleza de esa cumbre. Esa cumbre no era una cumbre de izquierda, eso era una cumbre progresista. Progresismo e izquierda son cosas distintas, ¿no? No todo progresismo es de izquierda, ni toda izquierda se encuadra en el progresismo. Buen punto. Por ejemplo, digamos, Hugo Chávez, para poner un ejemplo de una izquierda dura, si se quiere, Hugo Chávez no era progresista, es decir, Hugo Chávez no asumía como bandera
la defensa del reconocimiento de identidades. Buen punto. No reconocía una serie de cosas. Fidel Castro, vámonos Fidel para atrás. Castro tampoco. Claro. Tanto por un tema de época como por un tema ideológico, programático, etcétera. Por otro lado, hay progresismos como algunas socialdemocracias europeas, entre las cuales estaban algunas ahí. Y Pedro Sánchez, presidente de la Internacional Socialista. Y Pedro Sánchez es un socialdemócrata, que esa es la centroizquierda tradicional europea, al menos desde la Segunda Guerra Mundial hasta acá. Con gran influencia en América Latina. Con influencia en América Latina, y que Pedro Sánchez tiene unos partidos que están a la izquierda de él en España, que son Podemos, que es Bildu, que es Esquerra Republicana, etcétera. Entonces, eso era una cumbre progresista y estaba... Contra el PP y Vox y compañía por acción. Claro, que ya esos son derecha ultraderecha y derecha tradicional, que es el PP, la derecha tradicional liberal conservadora de toda la vida desde el siglo XIX en Europa. Entonces, eso era una cumbre progresista que estaba planteada desde el progresismo, porque el progresismo es más amplio que la izquierda. Y por tanto, allí tú tenías personas como la socialdemocracia alemana, los laboristas británicos, tú tenías allí a Hillary Clinton, que una cosa, yo creo que aquí en el país se ha hablado mucho de eso, en mi opinión, de una manera desenfocada. En esa cumbre estaba Hillary Clinton, en esa cumbre habló Tim Walz, que fue candidato vicepresidencial estadounidense el año pasado. Habló Chris Murphy, senador por Connecticut, habló Bernie Sanders, habló Mandani. Es decir, en esa cumbre estaban las dos grandes alas del Partido Demócrata, la más de centro y el ala más progresista o de izquierda. ¿Qué buscaba Pedro Sánchez con convocar a esa gente? Bueno, allí se... Competir con Trump. Darle una respuesta a las declaraciones de Trump cuando él le negó las bases para el ataque a Irán. Tenía un sentido, digamos que hasta por inercia se podía ver desde ese punto de vista, dado que Pedro Sánchez ha tenido una contradicción importante con Donald Trump. Pero fundamentalmente esa cumbre tenía el sentido de agrupar organizaciones que se encuadran desde el progresismo hacia la izquierda en un tiempo donde se entiende, creo yo con razón, que ha habido un deterioro del derecho internacional, que ha habido un deterioro del reconocimiento de derechos de ciertos sectores ciudadanos y que hay un peligro hoy día del que poco se habla, que es el avance que han tenido, lo que dice un Yanis Varoufakis, los tecnoligarcas, que son los dueños de esas grandes plataformas tecnológicas que en muchas sociedades ya se están superponiendo a los propios estados y al derecho y a la propia democracia. Entonces, había un grupo de preocupaciones dentro de esa cumbre donde Trump era una de ellas. Entonces, aquí se ha querido encuadrar como que eso era una cumbre anti-Trump. El elemento anti-Trump que podía tener esa cumbre era uno de varios. Por otro lado, esa cumbre era progresista, no de izquierda, era una cumbre muy amplia. Allí había gente que entre sí no están de acuerdo en muchos temas e incluso en la mayoría de ellos. Por ejemplo, ahí estaba Petro, que es un presidente de izquierda latinoamericano, colombiano, y ahí estaban, como decía, la socialdemocracia alemana, que en términos económicos no coinciden casi nada con Petro. No, la antítesis. Pero en muchos aspectos. Pero sin embargo, estamos conversando con el profesor Elvin Calcaño, profesor universitario y es además un analista en geopolítica. Pero también, Elvin, fíjate una cosa. Aunque no era contra Trump, como tú lo analizas brillante, el enfoque quizás antitrumpista se lo da la declaración o el post en redes sociales de la embajadora Lía Campos. O sea, fíjate cómo Elvin lo analiza, ¿no, Víctor? No era izquierdista, no era contra Trump, era progresista, habían muchos actores, sí. Pero aquí la percepción se enfoca que fue contra Trump y contra Estados Unidos y la condena de la presencia del ministro Antoliano Peralta por la publicación que hace en redes sociales la embajadora Lía Campos. Y un último elemento para luego, para tocar lo de la embajadora, si corresponde y se puede. Eso no era tampoco una cumbre antiamericana, como si ha querido encuadrar también aquí en el país. ¿Cómo puede ser una cumbre antiamericana donde estaba Hillary Clinton? Sí, no, espérate. Yo no estoy diciendo lo que tú lo hayas dicho. No, pero en mi caso. Digo, la discusión pública del país, en una parte... Antiamericana no, pero anti-Trump sí. ¿Y quién estaba ahí, amigo Trump? Antoliano Peralta, el de nosotros nada más. Petro, que se ha manejado un ching ahí queriendo... Pero es que con el comportamiento que ha venido teniendo Donald Trump, salvo la gente muy de derecha, ¿quién está quedando como amigo de Trump? Si dentro del propio Estados Unidos, Tucker Carlson, Candace Owens, Alex Jones, que vienen del trumpismo, hoy son enemigos declarados de Donald Trump. Carlson, inclusive que él lo usó. Está pidiendo perdón por haber votado por Trump. Y que él lo usó para que Irán crea que no. El ala tradicional del Partido Republicano, los Bush, toda esa ala tradicional histórica, no están con Trump. Entonces, el 60% de los estadounidenses hoy día
tienen una valoración negativa del gobierno de Trump. Entonces, Donald Trump es un político que está tomando una serie de decisiones que están generando unas resistencias en el mundo y eso lo que va de seguir así, eso podría estar creciendo. Entonces, no era una cumbre anti-estadounidense. Pero anti-Trump sí. Pero lo que en una parte, pero no era el centro de la cumbre. No era el eje. No era ni la convocatoria. Okay. La propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo, yo voy a esa cumbre, pero yo no voy allí como una representante del discurso anti-Trump. Pero en el caso de la presidenta de México, Aneudi, Elvin, ella, a mi juicio, de todos los presidentes, todos los jefes de Estado que estaban ahí, ella era la que mejor jugó su carta, porque como tenían la fricción con López Obrador y España. El caso de México es un poco complicado. Sí, es sui generis. Tomando en cuenta el factor geográfico. Ahí hay que... Pero dime de la publicación en redes de la embajadora de Estados Unidos en el país, Lía Campos. Cuando habló de lo tibio. Yo quiero señalar algo que esperaba que Elvin lo tocara, y fue la declaración contundente que hizo recientemente el presidente de Brasil, Lula da Silva, cuando dijo que no puede ser que el mundo se maneje de acuerdo como maneja Trump. Yo no soy progresista, soy más fue el que Maduro le dio, fue Lula. Soy conservador, no tanto derecho, sino conservador. Pero usualmente no coincido en casi nada con Lula, por no decir nada, pero en eso en particular me vi obligado a coincidir con él. Es cierto, estamos en un mundo en donde las cosas cambian de un segundo a otro en función a lo que publique Donald Trump en su red social. Así mismo lo dijo Lula. Eso es algo nuevo para la humanidad. Yo me voy a Grecia, a Atenas, cuando Pericles, el más eminente e importante y trascendente político de la historia humana, tomaba una decisión. La retroalimentación de lo que se decidía tomaba semanas, meses. Ahora, en la política, estamos reaccionando en tiempo real y hay que preguntarse si la raza humana como tal está cognitivamente preparada para eso. Totalmente. Excelente análisis, Aneudi. Totalmente. Háblenme de la embajadora. El post de la embajadora, sangrando por la herida, se vio afectada, una manera de poner presión al gobierno, al presidente Abinader. ¿Cómo evaluar el post en sus redes sociales de la embajadora estadounidense Lía Campos? Bueno, dos cosas ahí yo diría, fundamentalmente. ¿Ella es una embajadora, me pregunto, o una activista del sector MAGA de Donald Trump? Las dos cosas, porque es embajadora y viene del sector MAGA. Los libros básicos de diplomacia, y me remito a Grecia a raíz de que ya Aneudi se trasladó. Sí, pero Aneudi lo dijo, eso fue Pericles en aquella época, ahora estamos en... Mira la pantalla. Embajadora Lía Campos, embajadora de los Estados Unidos en República Dominicana. ¿Por qué eres tibio y no eres ni frío ni caliente? Te voy a vomitar de mi boca. Citando el libro de Apocalipsis, el último libro del Nuevo Testamento de la Biblia, capítulo 3, versículo 16. Él tenía una idea. Lo cual llama la atención. Ella dice que es católica, que cite, un católico se estila por un criterio teológico, está más centrado en el Nuevo Testamento que en el Viejo Testamento. Entonces, una católica que cite más el Viejo Testamento que el Nuevo Testamento, desde un punto de vista teológico, ahí hay una serie de cuestionamientos que sería interesante en su momento debatirlo. Pero quiero decir decir... de Atenas y Grecia? Sí, lo señalaba en el sentido, la diplomacia tiene un sentido principal, que es darle estabilidad a las relaciones entre estados, o entre países, o entre entidades. Por eso se origina la diplomacia. Entonces, por eso yo me pregunto, ¿ella es una diplomática o una activista? Porque ¿es eso una forma de darle estabilidad a una relación diplomática a un gobierno como el nuestro, actualmente, el gobierno dominicano, que, como tú mencionabas, Víctor, hace un rato, que se ha adherido a la inmensa mayoría de criterios que le ha propuesto el actual gobierno estadounidense? Sí, Elvin, pero es que Trump tiene un estilo que ella representa a ese estilo, a ese gobierno, que es radical. Aneudi, tú no estás conmigo, te en contra mía. Pero ¿a dónde vamos a llegar entonces ahora? Lo que decía Aneudi, ¿hasta qué punto la parte cognitiva de la humanidad está preparada para ese tipo? Si la diplomacia va a ser así, ¿hasta dónde vamos a llegar? Pero más así está haciendo la de Trump.
Por eso, y por eso entonces la mayoría de la humanidad poco a poco va a estar en contra de Trump, si no es que ya está la gran Mira mayoría. cómo la OTAN y los países aliados tradicionalmente, históricamente lo han dejado solo. Meloni, la primera ministra de Meloni, Italia, que es coidearia de Donald Trump, Sí. ideológicamente están de acuerdo en todo. Hoy día es su opositora. Pero es que cómo tú puedes mantener una relación estable, me centro en eso, con un gobierno que se comporta de esa manera, con una embajadora que en función de un acto soberano que hizo otro Estado, hasta donde sé somos un Estado soberano, no somos una colonia, no somos Puerto Rico, hasta donde sé no somos eso, ¿cómo es que tú le vas a responder de esa manera? Porque se estilan que tú le respondieras. Para eso hay llamadas diplomáticas, para eso hay acercamiento. Una nota de protesta. Y decirle, mire, pero ¿cómo es que ustedes están en el escudo de las Américas y van allá? Aclárennos por qué hicieron eso. Pero no haciendo eso. Mira, buen Instagram, dato, el escudo de las Américas. En ¿Había Instagram. otro país, otros representantes de países firmantes del escudo de las Américas? Pero ese periplo tenga entendido, que de lo que hace, tengo entendido, nosotros. de lo que tengo entendido, no. Ok. este periplo que hace Elvin nos recuerda que históricamente se repite esto del elemento foráneo que llega, irrumpe y produce una disrupción. Desde la antigüedad estamos lidiando con eso. Sí. Desde Temístocles en Atenas Ay, hasta el siglo XX, ¿con quién? Con Hitler. Pero el propio Napoleón fue un outsider que arrastró toda Europa a una situación y de Napoleón incertidumbre. Napoleón fue un Trump del siglo XVIII. Cada vez que tenemos un outsider en Y política, Hitler fue otro también. O sea, para mí ese sí- la sí se somatización podría, de pues, eso, creo. Sí. el don nadie. El don nadie que llega a tener el poder, o sea, Hitler. Y lo estamos viviendo ahora con Donald Trump. Miren esto. Estamos conversando con Aneudi Santos, productor de contenido en su plataforma, y el profesor Elvin Calcaño es un politólogo y analista de geopolítica internacional. Estamos conversando sobre esta cumbre en Barcelona, convocada por el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, del PSOE, de la línea, ¿no?, de centroizquierda, de la democracia, de la socialdemocracia, y donde estuvo presente el ministro de Justicia, Antoliano Peralta, que ha generado una controversia por la publicación de la embajadora Lía Campos. Y esto, señores. Antoliano Peralta es un hombre de la absoluta confianza del presidente Luis Abinader. Fue su consultor jurídico durante 5 años, es un hombre del primer círculo del presidente Abinader, ahora ministro de Justicia. Me perdonan, yo no tengo el dato, pero me cuesta creer que Antoliano Peralta iba a coger para Barcelona sin, presidente, mire, me están invitando, voy para allá. Sí, Antoliano, ve. Lógicamente él no lo puede decir, porque él ahora con todos estos ataques que le han dado a Neudi, me va a decir que fue el presidente que me mandó. La Ok, lógica de poder obliga a que lo sacrifiquen. un silencio prudente, y él se ha mantenido, que él coge su foul, perfecto. No, sacrificarlo es... ¿Sustituirlo del ministerio? Pero ¿y por qué sustituirlo? No, dice, eso lo dice Neudi. La yo a lo que me lógica de refiero, poder en base yo a lo que me ¿Pero refiero, por qué? no creo a Neudi porque es un hombre, vuelvo y te repito, y además, vuelvo y te repito, ¿tú crees que Antoliano cogió para allá sin que el hombre lo autorizara? Ok, te voy a dar informaciones puntuales. Ok, El actual canciller Roberto Álvarez. le pidieron, él dijo que no. Lo No sé invitaron por a él. qué. Él dijo, yo no voy, yo paso. Hay que ver cómo de Roberto Álvarez, Cae exacto. al ministro de Justicia. A mí me parece, Aunque, perdón, él dijo que él lo que dio, y también es una explicación que me parece válida, porque una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se interpreta. Y vivimos de la interpretaciones. percepción, vivimos de la percepción, no de la realidad. Pero la realidad es que él fue a disertar sobre un tema que me parece además muy oportuno ¿Cuál es a el propósito de lo que tema? estamos Vamos a ver, hablando. refréscamela. La desinformación de los fake news y la desinformación en redes sociales. Mira De mi eso cara de fue escepticismo. de eso fue que él, de eso Mira fue que él mi cara de disertó. escepticismo. Pero eso fue que él disertó, en eso fue que él No, participó. cuando digo escepticismo me refiero al tema como tal. Porque cuando tú estudias la historia de la humanidad, tú te vas a encontrar con eso, la desinformación. sí, pero Porque la desinformación tiene una finalidad política. Lo hacía Gengis Khan, que amén de ser el gran conquistador, enviaba de antemano representantes a las tierras que iba a conquistar. ¿A qué? A mentir sobre el poderío de su ejército. Para que cuando llegase, ya el primer paso fuese el miedo, el aspecto psicológico. La desinformación, ¿cómo fue que Joseph Pulitzer levantó su imperio?
¿Quién fue que cubrió la guerra de 1898? No, pero El tema amarillista. ¿De dónde fue que surgió? Y un señor llamado eso era Paul Joseph Goebbels. Pero eso fue después. Sí, pero... El mismo William Randolph Hearst. ¿Cómo fue que Pulitzer levantó ese imperio? Haciéndole un trabajo político al gobierno norteamericano de William McKinley. Lo mermó. Con el tema de la guerra con España por Cuba. Sí, lo mermó. Pero hay una diferencia. Eso fue fake news. Sí. No, las mentiras siempre han sido parte constitutiva de la política y del ejercicio del poder. Y una herramienta de guerra. Y una herramienta de guerra. Pero ahora hay una diferencia fundamental, y es que la diferencia tiene una capacidad de reproducción y de intervención cognitiva en la gente como nunca se había tenido. Con lo que tú decías, el nuevo paradigma comunicativo que imponen las redes sociales, que implica una nueva relación del ciudadano con los hechos y que está teniendo repercusiones incluso cognitivas demostrado en la gente, eso cambia absolutamente todo y cambia la naturaleza de la mentira. Porque hoy la discusión pública está transcurriendo fundamentalmente en plataformas digitales que están al margen del control democrático de las sociedades y del control institucional de las sociedades. Sería bueno que tú definas lo que tú entiendes por control democrático. El control democrático implica que en una sociedad, con las instituciones legitimadas por esa sociedad, con las formas de legitimación, como explicaba Max Weber, que va desde la tradicional hasta la legal, que esas instituciones puedan tener sobre un tema como las redes sociales, que impactan tanto en la discusión pública, algún tipo de regulación. No existen libertades absolutas. La propia libertad, como explica Bobbio, uno de los grandes teóricos políticos del siglo XX, es un ideal límite. Ideal límite implica que su realización completa significa anularla. Sí, pero espérate. Perdón. Es que se me están yendo estos dos intelectuales porque son dos cerebros muy bien amueblados. Es hermana gemela de la moral. Pero ¿dónde no existe libertad sin moral. Pero espérense, escúcheme. ¿Dónde hace esquina Antoliano Peralta, Ministerio de Justicia, discursos de desinformación en las redes sociales? Pedro Sánchez, ¿qué hacía ahí? Te diré por qué hace esquina. Porque es un tema fundamental hoy. Es que los debates, pienso, tiene que centrarse bien, porque si no se desvía y se convierte esto en un debate sobre la desinformación. El asunto es que hoy la humanidad, la discusión pública transcurre en herramientas sobre las cuales no tienen ningún control ningún Estado y que son negocios para enriquecer y acumular riqueza de un grupo de individuos. Lo que hoy, tanto Aneudi con tu plataforma como un ciudadano común, la manera en que hoy acceden a la discusión pública es a través de sus celulares y a través de redes sociales que están controladas por no más de 5 o 6 individuos privados, que cada vez se están haciendo más ricos con eso, que cada vez están controlando más los algoritmos y los datos que configuran de qué hablamos y de qué no hablamos. Pero ¿qué hacía Antoliano hablando de eso allá en esa cumbre? Bueno, quizás... Es que para mí, la presencia, y si fue el presidente que lo envió, yo lo aplaudo eso estuvo bien. Porque esa cumbre, ahí estaba participando, por lo menos la mitad de la humanidad estaba allí representada. Allí habían representantes de Sudáfrica, allí habían representantes de China. Y aquí el discurso que se quiere hacer, de que no, que eso es irse en contra de Estados Unidos. Falso. En Estados Unidos, y se vio ayer en la votación de Virginia, ya más de la mitad del pueblo está hoy día, por lo menos en una posición crítica de Trump. Y el segundo partido más grande de Estados Unidos, no el segundo, el otro partido grande de Estados Unidos, que es el Partido Demócrata, estaba en esa cumbre. Por tanto, para un país como la República Dominicana, con relaciones estructurales con Estados Unidos, con dependencia sí económica de Estados Unidos, era importante estar ahí también, porque ahí estaba la gente que posiblemente va a gobernar en Estados Unidos en un año. Nadie le ha respondido ni le ha dicho nada del gobierno al post de la embajadora. Han dado la callada por respuesta. Vamos por partes. Eso hay formas de responderla, distinto a como ella hace. Yo no veo que el hecho de que existan unos cuantos tecnocapitalistas, y vamos a hacernos aquí eco del concepto de tecnofeudalismo, que tú te enfoques en tratar de controlar como Estado-nación el poder que esas personas están acumulando desde, vamos a poner, los dueños de Google,
pasando por Jeff Bezos. Y los En fin, buscadores. que tú te... Perdóname, mira ahí en pantalla. Cuando la izquierda global pronuncia las palabras, cuidado con la desinformación, está abogando por la censura simple y llanamente. El post de la embajadora Eso es Lía propio de Campos, una embajadora. con una fotografía del ministro de Justicia Antoliano Peralta de República Dominicana saludando al anfitrión Y de la eso es cumbre, propio de una el presidente embajadora. del gobernador, el Hablar en presidente del esos gobierno términos español, de Pedro izquierda Sánchez. global, eso es propio de una... Dile, Entonces Aneudi. te decía que tú como Estado-nación te preocupes por inspeccionar, reflexionar, no sé si auditar, el poder que están acumulando estos perfiles, no significa que de ahí tú tengas que pasar a un tipo de regulación que en efecto mine e inhiba la capacidad de una persona de postear en una red social. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con que por un simple posteo de una opinión política en una red social a una persona se le multe o se le haga un proceso mínimo judicial. Y Sí. hemos llegado a ese punto. Yo me pregunto entonces, espérate, wait a minute. Ok, tú quieres regular el poder de Jeff Bezos. Yo puedo comprender eso y te apoyo, si tú eres gobierno. Ahora, lo que yo no apoyo bajo ninguna circunstancia es que sobre la base de ese discurso tú comiences a regular entonces de forma directa la opinión de las personas en redes sociales sobre la base de que, entre otras cosas, tenemos que combatir el discurso de odio. Mira, quiero cerrar con esto. Estoy buscando aquí, Edwin, te mandé el tweet del ministro de Justicia, de Antoliano Peralta. Él publicó un mensaje. Él lo publicó el 19 de abril. O sea, él estaba allá todavía en Barcelona cuando se armó la controversia por la publicación en sus redes de la embajadora Lía Campos. Y entonces él respondió por redes también. Y él publicó esto en su cuenta de X. Don Antoliano Peralta, ex consultor jurídico del Poder Ejecutivo, ministro de Justicia. Dice, cito, fuimos invitados a un encuentro internacional de apoyo a la democracia, sostenido el día de ayer en Barcelona. De manera particular, se nos invitó a exponer unas breves palabras en torno a la lucha contra la desinformación digital, perturbadora realidad nacional e internacional, y reto que la República Dominicana y el resto del mundo deben asumir con responsabilidad. No suscribimos declaración alguna ni nos fue solicitado. Antoliano Peralta, ministro de Justicia de la República Dominicana. En pocas palabras, su presencia fue un tema diplomático, según lo que dice ahí. Eso es lo que se puede desprender de eso. Yo sigo pensando que si fue quien tomó esa decisión fue correcta, porque la gente que gobierna hoy en Estados Unidos no va a estar toda la vida, y allí estaban la gente que posiblemente dentro de 1 año y medio van a estar gobernando en Estados Unidos. Gracias, mi querido Elvin Calcaño, politólogo, experto en análisis de política internacional y de geopolítica. Gracias a mi profesor Elvin Calcaño y a mi querido amigo Aneudi Santos, que es un productor de contenido en su canal de YouTube, en sus redes sociales, en su plataforma. Un hombre que le gusta siempre escudriñar y buscarle la mirada, así como nosotros aquí, a través de su plataforma. Gracias, Aneudi. Gracias por la invitación. No, siempre. Gracias, Elvin. Señores, hacemos una pausa breve y regresamos de inmediato ya con la parte final y unos anuncios importantes con respecto a Trinitarios y Radio Televisión Dominicana. No le cambien, ya volvemos.